tiene que ser diferente, su vida debe ser diferente, su patrón de conducta, comportamiento, acciones, todo lo que hagamos somos diferentes. La Biblia dice en Juan 17:15 al 16: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. En otras palabras, el escape para usted y para usted y para mí no es: Señor, quítame de este mundo, porque en este mundo hay violencia, hay paganismo, hay gente mala, hay gente. No, dice: Señor, no te pido que me quites de este lugar porque hay tentación, te pido que me protejas del mal. Diga conmigo: protégeme del mal. Okay. Entonces Dios no tiene intención de quitarte de este mundo, sino quiere protegerte de todo lo que te puede alejar de tu propósito. Ellos no son del mundo. Vea lo que dice Juan: ellos no son del mundo. O sea, tú y yo, aunque estamos en este mundo que se llama tierra, no es tierra sino el mundo, el sistema, no somos de ese mundo. Y a lo mejor se oye un poquito irrelevante o ilógico, como usted dirá: bueno, ¿cómo dice que yo no soy de este mundo si aquí estoy en este mundo? ¿Se da cuenta? Pero lo que está diciendo es: no somos parte de esta cultura. Por eso en ocasiones no voy a caber donde debería de caber. En ocasiones no voy a ir de acuerdo con lo que los demás hacen, y porque todos los demás lo hacen, yo no lo voy a hacer. Como yo no soy de este sistema, o sea, mis valores, mi cultura, mis principios no operan como todos los demás, en ocasiones me siento hasta raro y excluido. Pero dice: como yo tampoco lo soy. En otras palabras, Juan está diciendo: yo tampoco soy de este mundo. ¿Okay? Tome su asiento alabando el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 6 versículo 10, la Biblia nos enseña algo muy, muy interesante. Entonces la Biblia nos enseña, dice en la oración, Mateo capítulo 6, comienza a hacer la oración donde prácticamente le preguntan a Jesús: enséñanos a orar y cómo deberíamos de orar. Entonces comienza la oración de esta manera. Dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y dice algo muy interesante: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y comienza a decir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero quiero referenciar en el versículo 10, dice: que venga tu reino pronto, que venga tu reino pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Vea esto: que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En otras palabras, yo quiero que lo que tú tienes en tu ámbito, en tu lugar donde tú estás, se cumpla aquí donde yo estoy. Dicen que en el cielo hay paz. Entonces yo necesito paz aquí. Necesito paz cuando yo duermo. Necesito paz cuando estoy en mi casa. Necesito paz en medio de la tormenta. Entonces, ¿cuántos pudieran decir amén a eso? Okay. Entonces, lo que estoy diciendo, quiero que todo lo que puede ver en el cielo, algunos dirán: ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Porque si decimos que el lugar donde Dios está es el cielo, entonces ¿qué hay en el cielo? Cuando yo estaba pequeño me decían que en el cielo había alabanza, ¿okay? Entonces en el cielo hay una cultura de alabanza. La Biblia nos enseña que los 7 días de la semana, las 24 horas, los ángeles están alabando, están adorando. La cultura del cielo es adoración. Diga conmigo: adoración. No es algo que se practica, es algo que se hace. Entonces, adoración en el cielo no es algo que se practica, es algo que se hace. Entonces, cuando usted y yo entendemos que en el cielo no es algo que se practica, sino es algo que se hace, aquí en la tierra no es algo que venimos a practicar, es algo que debemos de vivir, hacer.
En otras palabras, alabanza debe de estar en mi boca continuamente. Debe ser algo que debo de estar continuamente en mi casa, donde quiera que estoy, trabajando, en el carro, manejando, en el problema. Es un ambiente, no es algo que practico, es algo que ya hago. Digan amén. Entonces, cuando hay alabanza y adoración, sabemos que es en la cultura del cielo, es la cultura de Dios. Dios dice que en el cielo hay gratitud porque continuamente están reconociendo a Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que agradecimiento es la voluntad de Dios. Digan conmigo, es la voluntad de Dios. Okay. Entonces, todo lo que está en el cielo es lo que yo necesito. Por eso la oración dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay algo en el cielo que yo necesito aquí. Hay algo en el cielo en el cual, porque la Biblia dice que en el cielo no entra lo impío, no entra lo que no es agradable a Dios. Entonces hay algo dentro de ese ambiente que nosotros necesitamos. Juan 18:36 dice lo siguiente: respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Okay? Mi reino no es de este mundo. Digan conmigo: el reino de Dios no es de este mundo. Okay. Entonces, si ya entendemos que el reino de Dios no es de este mundo, porque no opera como este mundo, primero vamos a ver esto. ¿Qué es mundo? Diga conmigo, ¿qué es mundo? ¿Qué es mundo? Mundo, hay muchos mundos. Dirá, ¿cómo que hay muchos mundos? Sí, hay muchos mundos. Estamos en algo que se llama Tierra, planeta Tierra, ¿sí? Y dentro de ese planeta Tierra hay un sistema, hay un mundo que lo gobierna. Por ejemplo, tenemos, ¿cuántos de ustedes ahorita, a toda la persona que está viendo el mundial, cuántos están viendo el mundial ahorita? Amén, ya no, ya desde que perdió México ya no lo ve. Entonces, ¿cuántos ven? Le llamamos el mundo de los deportes. ¿Estamos bien? Se llama el mundo de los deportes. ¿Por qué le llaman el mundo de los deportes? Porque no nomás es fútbol, es todo lo que tenga que ver con deportes. Le llamamos el mundo del entretenimiento. ¿Cuál es el mundo del entretenimiento? Los actores, las telenovelas, las películas. Le llamamos el mundo. ¿El mundo de qué? El mundo de las finanzas, de la economía, todo lo que tenga que ver con inversiones, con ahorros, con Bitcoin, amén. Todo lo que tenga que ver con intercambio es el mundo en el cual nosotros le llamamos, es la circulación. Ahora, la Biblia nos dice que aunque estamos en este mundo, porque Dios nos puso en tierra, pero no nos puso en este mundo. Este mundo no es gobernado por Dios, sino por un Dios que se llama el Dios de ese siglo. Okay. La Biblia dice que este mundo es gobernado por un Dios que se llama Dios minúscula, que es el Dios de este mundo, ese siglo. Por eso en este mundo actual, sistema que yo estoy, hay corrupción, hay muertes, hay secuestro, hay libertinaje, hay inmoralidad, hay adicciones, hay diferentes culturas. Le llamamos el choque de culturas, donde la corriente de este mundo no va de acuerdo con los principios de Dios. El libertinaje en relaciones, el libertinaje en matrimonio, lo que nosotros llamamos matrimonio, este mundo llama matrimonio algo diferente. Va conmigo. Es un mundo, es un sistema. Pero yo, Ricardo Veloz, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Porque el momento, Reino 101, el momento que me arrepentí, cambié de mente. ¿Se acuerda de la primera clase? Cambié de mente. ¿Estamos bien? Ya no pienso como antes pensaba. Ya no pienso como antes podía ver la vida. Antes era drogadicto, antes era alcohólico, antes era mujeriego, antes tenía mi mente corrompida por el pecado. Ese es el primer paso. Pero después que yo entiendo arrepentimiento, me doy cuenta que hay otro gobierno, que es el reino de Dios. Y ahora, después de esto, digo, ¿qué hago para entrar al reino de Dios? Entré al reino de Dios,
Número 2, entré al reino de Dios. ¿Está conmigo? Entro al reino de Dios por medio de, digan conmigo, agua y espíritu. ¿Okay? Ya acepté a Jesucristo como rey. Ya no es el diablo el señor de mi vida, ni el pecado, sino ahora Jesucristo es el rey de mi vida. Entré porque acepté entrar. Y ahora que entré, agua, ¿qué hice? Me bauticé como un compromiso, como un pacto, como la confirmación de entrar y ser parte del reino. Ya dejé el reino de las tinieblas. Segundo, ahora soy bautizado con el don del Espíritu Santo. En otras palabras, espíritu. Ahora hablo el lenguaje del cielo. ¿Está conmigo? Ya no hablo maldición, ya no hablo muerte, ya no hablo pobreza. Ahora hablo el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Otras lenguas, el lenguaje angelical. ¿Me está siguiendo? Tercero, y es la tercera clase, ahora es ¿dónde está el reino? El reino está en mí, y donde quiera que yo ando, el reino está conmigo. Entonces, si yo estoy aquí, el reino de Dios está entre vosotros y con nosotros. Quiere decir, si yo estoy aquí, hay paz en mi vida, hay gozo en mi vida, hay justicia, porque donde quiera que estoy. Ahora, el problema es, vamos a lo siguiente. Dentro de todo esto se forma una cultura. Y esta cultura es bien importante, porque si yo no entiendo cultura del reino, yo sigo creyendo que soy parte de este mundo cuando no lo soy. Si yo sigo estando en este mundo, pero sigo actuando como los de este mundo, entonces nunca me arrepentí. Nunca, aunque entré, no me arrepentí. Y aunque sé que está entre nosotros, cultura del reino no es parte de mi vida. El reino de Dios no es una cultura, sino el reino de Dios tiene su misma cultura que se establece cuando el reino se establece. Esto es bien importante. El reino de Dios no es una cultura, el reino de Dios produce una cultura. Dice, ¿cómo que el reino de Dios produce una cultura? ¿Por qué usted habla español y no inglés? Es pregunta, respóndame. Dígame algo. Hello, how are you? I don't understand. ¿Por qué? ¿Por qué usted habla español y no inglés? Porque somos mexicanos. ¿Y por qué no va a hablar inglés si usted es mexicano? La cultura. La cultura. Usted nace en México, no nace hablando inglés, porque todos hablan español. Y el primer lenguaje es español, y el segundo lenguaje es todo lo que usted quiera aprender. Pero la realidad es que está en un ambiente donde no importa que si quiere aprender inglés, lo que hace es que desde que nace, abuelita le está hablando español, mamá le está hablando español, los maestros le están hablando español. Es una cultura. ¿Por qué comemos frijoles? Es parte de la cultura. Mire, dele a un mexicano una tortillita, frijoles y tortillita, y somos felices. Si le quiere añadir un queso panela, gloria a Dios, aleluya, lo aceptamos con mucho gusto. Pero no es, incluso el arroz blanco no es algo de la cultura que hacemos, es más asiático. Nosotros le ponemos, lo hacemos amarillo o anaranjado, y a veces mixto, medio entre rojo y blanco, porque ¿se da cuenta? Pero el reino de Dios, ya le di hambre, le provoqué hambre. Lo bueno que tiene hambre y sed de justicia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el reino de Dios? Produce su propia cultura. Donde quiera que el reino de Dios está, la cultura se produce. Nunca se puede establecer una cultura sin primero no hay una nación de por medio de un reino o un reino. En otras palabras, no existe una cultura si no hay una nación. El momento que se establece la nación de México, se produce una cultura, y somos únicos. Lo hace, hay cosas que en otra parte no lo hacen. Por ejemplo, y dentro de eso, cada estado tiene su cultura. Usted va a Guadalajara y son famosos ¿por qué? Díganlo conmigo. No lo sabe. Tortas ahogadas. ¿Ok? Dicen, bueno, o sí o no. ¿Cuántos son de Guadalajara? ¿O cuántos han ido a Guadalajara? Ahí es uno de Guadalajara. Hermana Rosa, ella me debe unas tortas ahogadas porque es de Guadalajara. Ok, pero si usted va, a ciertos lugares, si usted va a San Luis Potosí,
¿Cómo es? ¿Qué son las famosas? Las enchiladas, ¿qué? Potosinas, ¿sí? Usted va a Mazatlán. ¿Qué es lo famoso de Mazatlán? Diga conmigo. Los mariscos. Pero vaya a Tijuana, tacos. Y va a Monterrey. ¿Qué es? Cabrito, el rey del cabrito. ¿Me está siguiendo? Vaya a Oaxaca y Chiapas. Vaya a Oaxaca. El frijol negro. ¿Se da cuenta? Produce, cada cosa produce, porque una nación produce una cultura, un reino produce. Ahora la pregunta es, cuando viene una cultura de reino, ¿qué es lo que hay para comer? Tengo hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué es lo que comemos? Dice, pues se nota que comemos mucha justicia. Pero ¿qué es lo que hay? Porque realmente en el reino de Dios hay una cultura, y dentro de esa cultura hay algo que nos hace distintos a todos los demás. Jesús mismo dijo que su reino no era de este mundo, pero sí estaba accesible para todos sus hijos. Jesús lo dijo de esa manera: mi reino no es de este mundo. Diga conmigo, el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. La mayoría de nosotros batallamos de entender el principio del reino, y aun cuando lo entendemos cambiamos de mente, pero no lo entendemos, y sobre todo no vivimos un estilo de vida, porque mayoría de nosotros buscamos cosas erróneas que nos alejan de los propósitos de Dios. Entonces, ¿por qué batallamos en entrar a una cultura? Una cultura simplemente debe ser algo que se forma, se crea. Es algo que nace dentro de lo que hacemos. No, mire, no debería ser dificultoso adorar a Dios si es parte de la cultura del cielo. No debería ser dificultoso hacer ciertas cosas correctas si es parte de la cultura del cielo. Algunos conceptos para entender. ¿Cuáles conceptos podemos entender? Bueno, los primeros conceptos es que la Biblia no es un libro religioso. Aquí es el primer concepto. La mayoría de gente piensa, mire, la Biblia, ¿cuántos conocen que se llama la Santa Biblia? Okay. Pero si usted se da cuenta, vaya al índice de la Biblia, lo que va a decir es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Mire, aquí está, muy sencillo. Si usted lo ve, dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia no es un libro religioso, porque la mayoría de gente, cuando ve la Biblia como un libro religioso, ¿qué es lo que está viendo? Lo que Dios hacía, lo que Dios antes hacía. Que cuando lo ve como un libro religioso, dice: Dios hacía milagros, Dios obraba de esta manera. Pero cuando lo vemos como en una mente diferente, no es un libro religioso, es un libro de ley, es un libro de principios, es un libro que Dios dejó. Digan conmigo, un testamento. Es un libro legal para sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Diga conmigo, amén. Somos hijos de Dios. Entonces Dios dijo: yo me tengo que ir, pero yo les dejo algo a ustedes. Les dejo todo escrito en testamento. En el Antiguo Testamento, para antes y para ahora. En el Nuevo Testamento es un documento legal donde esto me ampara, donde esto me protege, donde todo lo que necesito está dentro de este libro que Dios me ha dejado a mí. Si necesito una respuesta, está aquí. ¿Sabía usted? Ahorita si usted ve mis redes sociales, estoy haciendo un estudio solamente de la pobreza. No más pobreza, por eso estoy metiendo muchos conceptos financieros. Pero ¿sabía usted que aunque el libro de Proverbios son 31 capítulos, hay 984 proverbios en la Biblia? Y 84 hablan de la pobreza y 134 hablan de sabiduría. Hay tantas cosas que la Biblia nos enseña que pudiéramos cambiar. Hay cosas. Hay más de 3,000 promesas para nosotros, que muchos de nosotros ni una promesa hemos obtenido de esa palabra. Ahora, la Biblia no es un libro religioso. No podemos entender el reino de Dios desde una mentalidad religiosa. Por eso tenemos que entender ese concepto. No lo podemos hacer. La Biblia trata, digan conmigo, de un rey
Diga conmigo fuerte, un rey que es Jesucristo. Por eso la Biblia le llama Señor. Señor. La palabra Señor es rey. Señor. Él no es Salvador únicamente. Te vino a salvar porque tú eras su propiedad. Ese es el motivo por qué te salvó. Si no te hubiera salvado es porque no le perteneces a Él. Pero porque te salvó es porque ya le pertenecías. Digan amén por eso. ¿Sabe? Por eso es que cuando Dios dijo, vengo a rescatar a mi hijo, no vino a rescatar a cualquier persona, vino a rescatar lo que ya le correspondía a Él, porque Él es dueño de su vida. Él es el creador de todo lo que existe. El motivo por qué Él lo hace. Mire, ¿cuál padre no buscaría a su hijo y hacer todo lo que puede hacer por su hijo? Si naturalmente lo hacemos, ¿cuánto más nuestro Dios, quien ha sido el creador de todo el universo? Dice, Él es mi criatura, Él es mi creación, Él es mi hijo. Ahora, la Biblia se trata de un rey, diga un rey. Por eso la Biblia dice, Él es rey de reyes y señor de señores. Amén. Pero también se trata de un reino. La Biblia, la palabra reino existe más de 100 veces en la Biblia. Incluso Jesús mismo dijo, mi reino no es de esta tierra. Mi reino no es de esa tierra. Segundo, trata de una familia real. ¿Quién es la familia real? Nosotros. Somos una familia real. Dígale a su vecino, yo soy especial, entonces trátame bien. Dígale bien. Voltea a su vecino, dile, trátame bien porque yo soy de la familia real. Sí, yo soy de la familia real. Amén. Dile, trátame. Voltea a su otro lado y dile, invítame a comer ahorita porque yo soy familia real. Cuando se acabe el servicio, dile, píchame los tacos porque yo soy de la familia real. Amén. Dile, trátame bien. No lo creen. Diga, trátame bien. Trátame bien, amén. Porque yo soy de la familia real. Y como yo soy de la familia real, después puedes sentarte a mi mesa y comer conmigo. Amén. No migajas, sino en abundancia. Porque somos prósperos, somos bendecidos, somos favorecidos de parte de Dios. Ahora, algunos conceptos para continuar entendiendo es: el Creador creó la atmósfera del cielo como su centro de poder. Entonces Dios, siendo creador, le da derecho de formar y de hacer, sobre todo, la atmósfera del cielo como su centro de poder. Por eso cuando decimos la atmósfera está cambiando, escúcheme, ¿por qué usamos la palabra mucho atmósfera? Porque atmósfera está muy conectado con la palabra ambiente. ¿Alguno de usted ha entrado a un hospital y lo único que siente y huele es a puro enfermo? ¿Sí? Entra a un hospital y huele a enfermo. Huele, eso es un ambiente, es una atmósfera. Aunque sabemos que no toda la gente está enferma ahí, pero sabemos que hay un momento. ¿Cuánto a usted le ha pasado? Entra a un hospital y dicen, si usted es como yo, comienza a oler, dice, ay, hay mucho enfermo y hasta me siento mal, me siento hasta deprimido, hasta siento dolor en la espalda, en las piernas, salgo del hospital todo débil, porque es la atmósfera de enfermedad. Aunque los están curando, es una atmósfera de enfermedad. ¿Qué sucede cuando entra a un lugar como una funeraria? ¿Qué es la atmósfera? Muerte. Es un ambiente, la gente está llorando, la gente está clamando porque han perdido a su ser querido. Hay desaliento, hay falta de fe, hay incertidumbre, hay preocupación. Si la situación murió no posiblemente por enfermedad o por ciertas circunstancias, sino por algo inesperado. ¿Qué es lo que sucede? Hay un ambiente, hay una atmósfera de tristeza, de soledad. Pero ¿qué pasa cuando viene al ambiente del cielo y hay una atmósfera de Dios obrando y adoración? ¿Sabe lo que está produciendo? Fe, sanidad, liberación, restauración. Porque hay una atmósfera de gente agradecida. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí está el Señor, dice la palabra del Señor. Entonces hay una atmósfera. Pero cuando llega a un lugar y decimos, bueno, la atmósfera del cielo está aquí, pero hay gente que me está cabeceando. Amén. Por eso a veces tengo que decir que diga amén, porque algunos son... Y cuando digo amén, como que amén. La atmósfera, es el ambiente. Entonces, el cielo es la nación invisible original de Dios. El cielo es la nación. Por eso es que Dios tiene una nación. Pero somos mexicanos. Ese es el problema. Nosotros pensamos como mexicanos.
Es que somos de Estados Unidos, somos americanos. No, por eso pensamos como los americanos. Pero ¿qué pasa cuando decimos, sí, cierto, tengo nacionalidad mexicana, tengo nacionalidad americana, pero yo el momento que acepté a Jesucristo, cambié y entré a otro tipo de nacionalidad, entré a la nacionalidad del cielo? ¿Qué quiere decir algo? Aunque todos los demás son así, yo no soy de esta manera, porque en mi país, que está del cielo aquí en la tierra, que tenemos un rey que tiene una nación invisible, las cosas trabajan diferente. Jesucristo es el rey del reino de los cielos. La idea original de Dios fue extender su reino celestial aquí en la tierra con su cultura. Diga conmigo, su cultura. Entonces, ¿por qué Dios hizo la tierra? La mayoría de nosotros como creyentes ven el cielo como su lugar de escape, y por ese motivo quieren dejar la tierra sin cumplir su asignación. La mayoría de creyentes, vea esto, se les olvida esto. Dice, Señor, quítame de esa tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor cuando volvimos en el inicio de Juan 17:15. Dice, no te pido que los quites de este mundo. ¿Se da cuenta? La mayoría de creyentes dice, Señor, llévame porque hay mucho problema en esta tierra, en este mundo. Quítame, llévame mejor. Y Dios dice, no, lo voy a dejar ahí, pero te pido que lo protejas del maligno. Se lo voy a interpretar de esa manera. No te voy a llevar al cielo, pero no te voy a dejar que te contamines con la cultura que no es de cielo. ¿Está conmigo? En otras palabras, quisiera llevarte, pero tu asignación no ha terminado. Quiero que tú te quedes aquí. Imagínense, si Dios nos lleva a todos nosotros ya ahorita, ya es importante. La Biblia dice que el fin vendrá cuando el reino de Dios ha sido predicado. Sabemos que Cristo vendrá por su iglesia, y tiene que saberlo, porque ese es un principio que nunca se termina. Pero la mayoría de nosotros queremos que ya venga para dejar de hacer nada de lo que estamos haciendo. Todo tiene su tiempo. Llega el momento donde Cristo vendrá por su iglesia y los elegidos. Incluso, escuche esto, algunos lo tienen por tardanza la venida del Señor. Otros dicen, bueno, es que Dios ya no va a venir y ya no viene. No, escúcheme bien esto. Incluso las parábolas de las 10 vírgenes, dice la palabra del Señor que 5 se entretenieron en otras cosas y descuidaron de lo que tenían que hacer. Y eso es lo que la mayoría de nosotros estamos haciendo. Mientras hay gente que necesita saber de este reino, ser liberado, ser restaurado, ser sanado, entrar al reino, arrepentirse y vivir de esto, la mayoría de gente está diciendo, Señor, sácame de este lugar. Definiciones, rapidito. El reino de Dios. Vamos al reino de Dios. El reino. La definición primera es, ¿qué es el reino? El reino es una influencia de un rey sobre un territorio. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Impactándolo con su voluntad. Por eso Dios dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, propósito e intención, produciendo cultura. Diga conmigo, cultura. Entonces, ¿qué es el reino? El reino es una influencia de un rey. Es una influencia de un rey, que su interés es, ese es mi territorio. Ese es mi territorio, lo voy a impactar con mi voluntad. Esto es lo más difícil para nosotros entender. Nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer lo que queremos y no hacemos lo que Dios quiere. Tomamos malas decisiones porque nunca consultamos realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sabe usted que la voluntad humana es más fuerte que la voluntad de Dios? Por eso es que nos metemos en problemas, porque siempre hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es un reino? Lo impacta con su voluntad. En otras palabras, realmente no importa lo que tú y yo podamos pensar, pero lo importante es qué piensa Él, qué es lo que Él desea, cuál es el propósito de Él para mi vida. Valores, morales, en un estilo de vida que refleja los deseos del rey para todos sus ciudadanos. Ese es un reino. ¿Qué es cultura? Cultura
es el patrón integrado de conocimiento humano, creencias, comportamiento que depende de la capacidad del hombre para aprender y transmitir conocimiento a las generaciones venideras. En otras palabras, ¿qué es una cultura? Cultura son creencias acostumbradas, formas sociales, cosas que nos identifican y únicamente por eso nos identifican. En ocasiones, aunque aprendemos otro lenguaje, no podemos evitar el acento que tenemos cuando hablamos, porque luego lo identifican. Usted dirá, bueno, aunque usted habla muy bien tal vez español, muchos dicen, bueno, sabemos que no es de aquí. Amén. Y usted dice, bueno, porque lo identifica. Ahora, dentro de esto hay cultura, es el conjunto de actividades o valores compartidos que en tal forma identifican a esa persona. Usted dice, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ahí va. El poder de la cultura. Toda nación manifiesta su singularidad a través de su cultura. Hay cosas únicas, su singularidad a través de su cultura. La cultura es distintiva y observable, se ve, es distinta. Hay muchas cosas que como mexicanos nos pueden identificar, pero hay algo que nos identifica dentro de esa cultura. El mexicano es muy familiar. Le encanta estar en la familia. No todos, pero lo es identificado porque le encanta estar con la familia. Para el hispano, la familia es importante. Vea, se lo voy a dar un ejemplo. No ves a tu familia cuando alguien se muere, pero el momento que alguien se muere, toda la familia está ahí. Sí, todos. Porque es algo distintivo, es observable. La cultura revela la esencia de la gente. Eso es lo que revela cómo es la gente. Por eso es como es. La cultura es personal, pero también es corporativa. La cultura es personal. Cada persona, aunque sea de México, es de un estado particular y tiene su forma de hacer las cosas. Posiblemente no, hay unos que vienen de tal lugar, no cocinan igual como los que están aquí. Tijuana tiene un problema porque Tijuana está muy cerca a la frontera y tiene una combinación de ambas culturas. Bueno, vaya a otro lugar, no agarran el dólar. No es muy común, no es algo que usan. Incluso usted le habla de tacos de asada y allá llaman tacos de bistec. ¿Está siguiendo? Porque es algo diferente. Ahora, la cultura es personal y corporativa. La cultura se crea, pero también crea. La cultura se crea. En otras palabras, nosotros hacemos la cultura, pero la cultura también nos hace a nosotros. Nosotros hacemos la cultura es producto de la ley. ¿Qué quiere decir esto? La cultura es algo natural y inconsciente. Mire, se lo voy a comprobar. Algunos, ¿cuántos han ido a Estados, que pueden ir a Estados Unidos? Automáticamente cuando tú ves a alguien hispano, le hablas español, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Nunca le ha pasado que usted mira a alguien que parece hispano y le comienza a hablar español? Y una vez yo me le acerqué a uno a hablarle español y me dice, I don't understand Spanish. Dije, oh, caramba, me lo cambiaron. Lo que pasa era árabe. Y dije, oh, pues es que sabe. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que sucede en la mayoría de veces? Si usted es hispano y usted le habla español porque lo ve hispano, pero mexicano el rostro, porque hay algún complejo de algo que dice, pues es mexicano, ¿sí? Es mexicano. Pero ¿qué sucede cuando en vez de hablarle español, usted está batallando hablarle y le habla inglés? ¿Ah? Amén. Ok, a ver. Pero la cultura es natural e inconsciente. Vamos, Mateo 10, 13, 10. Amén, amén, aleluya. Okay. Tengo mucho que hablar y poco tiempo. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
En otras palabras dice, no entendemos de lo que tú estás hablando. Y mire lo que dice Jesús. Y él respondió, le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En otras palabras, el lenguaje del reino, la gente del reino lo entiende. La gente que no entiende y habla de reino no sabe ni lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Dice, bueno, ¿por qué? Porque es el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no se los he dado. ¿A quiénes? A los religiosos no lo habían entendido, pero la gente que lo había comprendido dice, oh, entendemos eso porque ese es nuestro lenguaje, ese es lo que hablamos. Diga conmigo, es el lenguaje. El poder de la cultura. El problema de la cultura es que cada quien puede criar su propia cultura. Cada quien, ese es el problema de una cultura. Cada quien puede criar su propia cultura. Nuestros patrones de conducta, sistemas de creencias, principios, formas de vida derriban de la cultura. Todo deriva de la cultura. Todo deriva de la cultura. Todo deriva de la cultura. ¿Qué son? Sistemas de creencia. Por eso mucha gente dice no nos casamos, porque parte de la cultura es no hay necesidad de casarnos. Lo importante es si estamos juntos, ya somos matrimonio. Por eso dentro de México, aunque somos muy familiares, tenemos un concepto que no hay necesidad de papel, de un papel legal, porque ya somos pareja. Si estamos juntos es porque somos matrimonio. Se va formando entonces, pero no que todo, no es el sistema que lo que hace, cada quien crea su propia cultura, principios, formas derivan de cultura. La cultura a la que pertenecemos determina la estructura de nuestro pensamiento, lo que influye en las percepciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿De dónde venimos? ¿De dónde somos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la cultura que tenemos? Especialmente como mexicanos, ¿qué cultura tenemos? Número uno, somos muy atenidos. Somos buenos para lo que hacemos, pero somos muy atenidos a las cosas. Después lo hacemos. No todos lo son, pero gran porcentaje que conoce al mexicano es que después lo hacemos. Vaya, después lo hacemos. Bueno, el mexicano es muy común que está una tiendita en la esquina y hay 5 hombres siempre sentados afuera de la tiendita. ¿Ok? Escuche. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Es muy común. ¿Por qué? Porque lo formamos. Lo formamos. ¿A qué horas trabajamos? ¿A qué horas estamos? La cultura, los principios. Todos los chambeadores y trabajadores. Nunca he visto las carreteras que duran como un año para terminar. Pues tienes 5 personas, uno trabajando y 5 viendo. Es una parte de la cultura. Es algo que hemos formado. Y dice, bueno, esto que tiene que ver con el reino de Dios. Ahí voy con algo. Formamos pensamientos que influyen en percepciones. ¿Cuál es parte de la cultura? ¿Para qué estudias? Métete a trabajar. Es una cultura. El padre hispano hoy en día ha cambiado, pero casi gran porcentaje era métete a trabajar para que ayudes a la familia. ¿Se da cuenta? El hispano, el padre, mete al hijo a trabajar para que ayude con la carga de la responsabilidad que debía ser inicialmente del hombre, pero porque como está batallando, mete a todo a trabajar. Ahora, ¿qué es parte de la cultura? Percepciones. No podemos, no tenemos, no ganamos lo que debemos de ganar. La cultura constituye el marco para nuestros pensamientos y comportamientos. ¿Por qué nos comportamos de tal manera? ¿Por qué hacemos? Mire, y cuando Jesús dijo mi reino no es de esa tierra, lo que está diciendo, ustedes están en este mundo y lo primero que cambia es que ustedes no deben de pensar como todos los demás. Ustedes no deben de pensar, incluso en nuestro lenguaje no debería existir no puedo. Pero en nuestra cultura nos han dicho es que no puedes, es que no puedes, es que no puedes. Pero en nuestro lenguaje de la cultura del reino no existe la palabra no puedo. ¿Me está siguiendo? Porque la Biblia nos enseña y nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Entonces, ¿cuándo comenzaste a usar la palabra no puedo y no tengo? La Biblia dice, nos hablando, ¿cuál es nuestra cultura? No tengo, no tenemos la posibilidad. Pero en la cultura del reino, no tengo, no es válido, porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. Ve que no dicen amén. La cualidad de la cultura.
Crecimiento dentro de un entorno prescrito. Comparten valores en común, un estilo de vida, cualidades de identificación, características de distinción, normas de comportamiento aceptables, una forma de vida aceptada. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las cualidades? Vamos, termino aquí. El tiempo me gana. Entonces, lo primero que dice, bueno, si el reino de Dios no es de esa tierra, ¿qué es lo primero que produce? Una cultura. Y la cultura lo manifiesta con, digan conmigo, valores. Los valores. ¿Por qué los valores que yo tengo son diferentes que todos los demás? Por ejemplo, Libertad Espiritual formó unos valores. Los valores es familia, tenemos la palabra de Dios, tenemos liderazgo espiritual, la honra, tenemos generosidad y tenemos verdad. Son valores que tenemos. ¿Qué es lo primero de la cultura? Dice, yo no hago esto porque esos son mis valores. No cambio esto. ¿Cuáles son valores que tenemos? Que el reino de Dios establece valores. ¿Cuáles son los valores? Soy íntegro. ¿Por qué soy íntegro? Pero es que todos los demás son tranzas. Sí, todos los demás son tranzas, pero en mi cultura, en el reino, yo no puedo ser tranza. Pero no vas a ganar más, no importa, porque sé que si puedo ser fiel en lo poco, en lo mucho me pondrá. ¿Cuál es la cultura? Es que si te vas a Estados Unidos vas a ganar dólares. No, pero la cultura del reino me dice que donde quiera que yo esté, porque el justo plantado sobre el río, plantado, que el justo siempre progresa. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son los valores? ¿Por qué no echas mentiras? Porque la Biblia me enseña que Él es verdad. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la cultura? Valores. ¿Cómo se manifiestan valores? La pregunta es, ¿cuáles valores tenemos? ¿Cuáles son valores? Por eso cuando hablamos y decimos en la iglesia que libertad espiritual, decimos, esta es nuestra cultura. Es lo que estamos diciendo, esos son nuestros valores. ¿Cuáles son los valores? Digan conmigo, los valores no son negociables. Por eso cuando Jesús dijo, a través de Juan dice, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los protejas del mal. En otras palabras, tú puedes estar en este lugar, en este mundo, sistema de gente corrupta, y tú no tienes que ser corrupto. Tú puedes ser íntegro, tú puedes ser honesto, porque tu cultura del reino no te permite ser una persona que anda buscando engañar y hacer tranza a los demás para progresar. No, lo que hacemos es que los valores que están dentro de mí, Dios promociona y bendice a los justos. Dios progresa, Dios prospera a la gente que entiende. Diga conmigo, valores. ¿Por qué cómo se manifiesta la cultura del reino? Con valores. Valores, aquí puede entrar honra. Honramos a nuestras autoridades, honramos a la gente. ¿Cuáles son valores? ¿Qué valores tiene usted? ¿Qué valores tiene? Por ejemplo, somos generosos, soy generoso. ¿Por qué? Porque es un valor de lo que tengo. Soy agradecido porque es un valor que tengo. En la cultura, cuando usted entra en una cultura como esta, nadie me tiene que decir que yo debo. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuáles son los valores? Reconozco a Dios. Lo reconozco a Dios no en la iglesia, lo reconozco a Dios donde ando, estoy solo, nadie me ve. Esos son los valores. ¿Cómo lo manifiesta? Bueno, ¿cómo manifiesta la cultura? En prioridades. ¿Qué es la prioridad? La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y justicia. Todo lo demás no es prioridad. Todo lo demás es que ando buscando esto. No, todo lo demás que no es reino no es prioridad. ¿Qué es la prioridad? Más primeramente buscar el reino de Dios y justicia. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco la influencia del reino, yo busco una correcta alineación, Dios cuida de mí en todas las demás áreas, porque es la prioridad, es la cultura de lo que hace. ¿Cómo se manifiesta una cultura? Mire, le voy a decir esto: comportamiento. ¿Cómo sabemos quiénes somos? Piénselo. Algunos que han tomado la oportunidad de cruzar la frontera, ¿no han notado algo que dentro de esto? El momento que usted va cruzando la línea, automáticamente usted no mira sucio, mira limpio.
Usted no mira gente tirando papel por las partes, por la ventana, tirando esto, tirando lo otro. Es el comportamiento. ¿Por qué lo hacen? Y es interesante. Imagínese, nomás piénselo. Si una persona sucia se va de un lugar, pero sigue siendo sucio, donde quiera que va a ser sucio. ¿Y qué es comportamiento? La cultura produce es cómo te comportas. Cuando tú sabes y has entrado en la cultura del reino, tú te comportas bien donde quiera que tú andes. Es que yo me comporto bien en la iglesia. No, pero ¿cómo te comportas donde no hay nadie? ¿Cuál es el comportamiento? Es una cultura en el comportamiento. ¿Cómo te comportas? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos dentro de lo que le llamamos cristianismo. Tenemos mucha gente que se porta muy bien en la iglesia, pero se porta muy mal allá afuera. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan con las autoridades? ¿Cómo se comportan con el vecino? ¿Cómo se comportan con su esposa? ¿Cómo se comporta con su esposo? ¿Cómo se comporta con la sociedad? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es su manera de comportarte? ¿Cuál es tu comportamiento? Son culturas, es la cultura del reino. Yo no me comporto de tal manera, no es porque no pueda y no quiera, es porque no es parte de mi cultura. ¿Qué son las normas? ¿Qué son las normas? Comportamiento, manifiesta en la cultura. Son las normas, son las cosas establecidas. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo beber, pero no debo de beber. No es porque me dicen que la iglesia no beba. No, puedo beber, pero no es mi cultura. Porque usted nunca vio a Jesús siendo un borracho. No, pero es que, ¿por qué no maldices? Es que, número uno, ¿cuándo viste a Jesús maldecir? ¿Cuándo viste al Rey de la Gloria maldecir? Al contrario, dice, si te maldicen, tú bendícelos. ¿Cuál era la norma? ¿Cuál es la cultura? La celebración. ¿Qué tipo de celebración? Nosotros decimos, venimos a la iglesia a adorar, pero adorar debe ser un estilo de vida. Cuando usted sabe que adora a Dios en su estilo de vida, aquí solamente está poniendo en práctica lo que ya hace. Pero es muy difícil cuando tratamos de poner en práctica aquí lo que no hacemos allá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con celebración. ¿Cómo se manifiesta la cultura? En moralidad. En moralidad. En la moralidad. En nuestra cultura. Mire, por eso le llamamos un choque de cultura. En el mundo en el cual vivimos, es normal violar todos los principios que Dios establece. No hay moral. Ya la gente no lo ve mal. Incluso los psicólogos dicen lo siguiente. Dice, un matrimonio no es tan fuerte hasta que no haya pasado por una infidelidad. Pero lo bíblico no dice eso. La cultura actual dice lo siguiente. ¿Qué es lo que habla? La moralidad. ¿Cuáles relaciones? ¿Cuáles son mis relaciones? Se manifiestan las relaciones. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son los que me hacen, me motivan? ¿Quiénes son? La ética, las normas sociales, la actitud se manifiesta en la cultura. ¿Cuál es la cultura del reino? Actitudes. ¿Cómo veo la vida? Como todos los demás. ¿Cómo actúo? Como todos los demás. ¿Cómo lo veo? Mire, aquí es uno de los problemas más grandes cuando hablamos de la cultura. Es que la mayoría de gente les encanta el reino, pero no quiere vivir una cultura del reino. Quiere seguir viviendo con la misma cultura de su país y de su nacionalidad. Es que eso es lo que gano, eso es lo que donde vivo, es donde actúo. ¿Qué es lo que dice? Lo manifiesta en su actitud. Si usted dice que Él es Señor de su vida, entonces ¿por qué sigue tratando de hacer todo lo que no le agrada a Él? Si usted dice que Él es el Señor de su vida, ¿por qué usted sigue sacando a Dios del centro de todo lo que usted hace? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta la cultura? Ahí va. Vestido. ¿En qué manera vestimos los ciudadanos del reino? La Biblia dice que debemos de vestir modestamente. Eso es algo que ya no se habla, es algo que se toca, pero es algo bien importante. Pero pastor, ya somos más open minded, ya abrimos la mente, somos reino. No, pero la Biblia nunca
dice que debemos de cambiar la modestia. En otras palabras, no enseñe nada para andar provocativo. Eso es para hombres y para mujeres. No vista feminadamente, vista como hombre si es hombre, y si es mujer, vista como mujer y no vista como hombre. Porque a veces no sabemos si es Pepe o es Juan. Pero es modestia. ¿Qué es? Si usa tan apretado, se le ve todo lo que no debería de verse, porque es modestia, es la cultura. Pero pastor, pero es que ya podemos. No estoy hablando que tiene que usar falda larga. No, estoy hablando que su vida debe ser una vida de modestia, aún como viste. Porque si viste escostadamente para poder enseñar, entonces se ha perdido la modestia. Ay, pero ya pastor, está hablando muy religioso. No, es la cultura. ¿Qué alimentos comemos? Mire, ¿qué alimentos? ¿Cuál es la cultura del reino? Aún los alimentos que comemos. ¿Qué comemos? Debemos estar hambrientos por la justicia y el hambre de Dios. Debemos de estar hambrientos. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia debe estar hambrienta por oír la palabra de Dios. Dice: Señor, predícame, háblame, porque cada vez que te estoy escuchando, algo está cambiando mi vida. Estoy hambriento. Los alimentos. Pero ¿qué más? La cultura es aún el ambiente en el cual estamos. ¿Cuál es el lenguaje del reino? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Algunos saben? Si somos mexicanos hablamos español, si venimos de Estados Unidos hablamos inglés. Pero ¿cuál es el lenguaje del reino? Es las lenguas, el lenguaje angelical. Si usted nunca ha hablado en otra lengua, tiene que hablar, porque ese es el lenguaje del cielo. Dice: pero pastor, pero yo no sabía. Incluso muchas iglesias hoy en día dice que las lenguas no son importantes para ese tiempo. Pero las lenguas, dice la Biblia, el que habla en lenguas habla con Dios. Toda persona necesita hablar en otras lenguas, porque es el lenguaje del cielo. ¿Cuál es? 1 Pedro 2, 11 y 12. Mire lo que nos dice la cultura. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Sabía usted que usted es un inmigrante aquí en la tierra? No, pastor, yo tengo mi ciudadanía. No. Si usted es del cielo, usted es un inmigrante, porque usted no va a caber por más que quiera tenga la doble nacionalidad, tiene la doble identificación. No. Usted va a ser, dice, extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que va de pasada. Un peregrino, alguien que va de pasada. Dice: vea, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque como yo no soy, mi cultura no es esto. Lo primero que tengo que hacer es abstenerse de todo deseo que va en contra de en mi alma, que está en batalla, están batallando contra el alma. Somos hechos de alma, cuerpo y espíritu. ¿Me está siguiendo? La carne, el cuerpo, cuando usted muera, todo mundo, no importa si es rico o pobre, todo mundo regresa al polvo de donde vino. Su espíritu regresa al dador de los espíritus, Dios, porque la Biblia dice que el espíritu regresa a Dios. Pero el alma regresa al cielo o se va al infierno. En otras palabras, ¿qué es lo que está en lucha? Siempre sus deseos carnales contra su alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, entre los paganos, ¿cómo te conduces? Para los que murmuran de vosotros, escúcheme, para los que murmuran de nosotros, o en otras palabras, hay gente que va a hablar mal de ti, como de que malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación. Al contrario, mire, no hay nada mal. El otro día yo estaba viendo en las redes sociales, donde dije: ay, Dios mío, esta gente ignorante. Donde un pastor dice que aceptó a Cristo en la cárcel, y él dice: Dios me enseñó que yo debía tener 2 esposas. ¿Okay? Eso es verdad. Este pastor en una parte de los Estados Unidos se casó con una joven de 19 años que conoció cuando estaba niña. Pero la esposa, que ya tenía 50 años, le dijo al esposo: yo creo que debemos de acepto la relación, que debemos de tener otra mujer en casa, y ella puede ser tu esposa. Y no hay nada mal en el momento cuando alguien dice: y soy pastor. Porque ¿qué es lo que sucede?
Sucede que la gente pagana, en vez de glorificar a Dios por tu vida, comienzan a ¿qué? A murmurar. Y dice, ¿ves? Te lo dije. Entonces, ¿qué es lo que la cultura debe hacer? Debe decir, ¿por qué es buen trabajador? ¿Por qué no es flojo? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué hace cosas que los demás no hacen? ¿Por qué cuando los demás hacen tranza, él no hace? ¿Por qué cuando los otros echan mentira, él no lo hace? ¿Por qué cuando los demás ponen pretextos, él dice, no, yo lo voy a sacar adelante? ¿Por qué? Porque nuestra cultura es de excelencia. En nuestra cultura es de vamos a dar lo mejor, porque venimos a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 3:19. El fin de los cuales serán perdición, cuyo el Dios de este vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejanza al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar al mismo todas las cosas. ¿Cuál es la cultura? Mire, 1 Corintios 6:9-11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Vea esto: no erréis. ¿Cuál es la cultura? La cultura es: no hay fornicarios. ¿Qué es fornicar? Una persona que tiene una relación antes de casar. Por eso dentro de nosotros, en nuestra cultura, no importa cómo la cultura dice, primero nos juntamos, después nos casamos, nos conocemos y después no, pero en nuestra cultura seguimos creyendo que nosotros la única manera de hacer relaciones es hasta que nos casemos. Hasta que me digas que sí y me pongas el anillo en el dedo, es cuando digo yo sí. Por eso la Biblia dice: no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Vea eso, ni los idólatras. Por eso nosotros no creemos en ídolos, no creemos en estatuas, no creemos en todo lo que rodea. Pero no nomás idolatría es simplemente un ídolo hecho de barro. No, es todo lo que quita el lugar de Dios. Ni los adúlteros, en otras palabras, ni el que tiene relaciones fuera de su pacto o lecho, que es matrimonio. Por eso hice un pacto de ser fiel a mi esposa todos los días de mi vida. Pero si me va mal y de repente no me hace tortillas de harina, y si no me hace frijoles, no importa, soy fiel porque amo el pacto. Pero ¿qué pasa cuando pasa momentos difíciles? No importa, porque la cultura del reino es ni los adúlteros. Por eso creemos que el matrimonio es bien importante. Mire, nuestra iglesia sigue creyendo que nosotros debemos permanecer al matrimonio fiel. Pero ¿qué sucede? Porque todos los que no conocían a Dios pasaban por esto, vivían esto. Pero cuando entramos al reino, a usted no va a ver nadie que anda tratando de que pues a ver si tengo una aventura. No, porque no es parte de nuestra cultura. Ni los afeminados. Vea esto. Por eso es bien importante que Dios alinee toda persona. No queremos ningún afeminado. No es que no los amemos, no, es que no es parte de la cultura. Cuando una persona llega así por primera vez, lo amamos, lo ayudamos, pero queremos que se enderece, que se pueda distinguir que es hombre, que se pueda distinguir que ha cambiado, que ha sucedido algo. Ni los afeminados, ni los que se echan, en otras palabras, no nomás afeminados lo distinguen, ni homosexuales. Por eso es que no es que condenamos, sino es una parte de la cultura. Porque Dios identifica exactamente qué son. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dicen: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo por el Espíritu de Dios. Antes éramos así, pero cuando entramos a la cultura del reino, ¿sabe lo que sucedió? Soy nuevo, soy una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un día yo era así, pero cuando yo llegué a ese lugar, mi mente cambió, mi manera de hablar cambió, mi manera de creer cambió. Ya no soy de la misma manera, ya no actúo de la misma manera. Gracias a Dios por la cultura del reino. Diga conmigo: gracias a Dios. Póngase de pie. La preocupación de esto es esto. ¿Por qué decimos de la cultura? ¿Por qué decimos y hablamos de la cultura? Porque gente en mi presencia no debería sentirse con el derecho de vivir tal como está. No es que no lo quiera, sino porque mi cultura no lo permite.
¿Me explico? La gente se le hace muy fácil ser como es, porque en ningún momento nos dimos a respetar por quien somos nosotros. Si en su cultura de reino usted nunca maldice, créame que el momento que usted llega a un lugar y usted no maldice, lo primero que va a decir: ahí viene el aleluya, cuidado. Cuando la gente dice chistes inapropiados y llega usted, van a decir: cállate, porque ahí viene el brother, ahí viene el brother. Pero ¿qué pasa cuando nuestra cultura se pierde y se corrompe y se hace igual que el mundo? Porque antes éramos esto. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo? Pero es que nomás es una, es dos, es tres. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo? Se pierde la cultura. ¿Y qué es lo que sucede? Se corrompe los propósitos de Dios. Se corrompe la voluntad de Dios. Por eso es que mucha gente se siente incómoda cuando llega a una cultura de reino. Porque lo primero la cultura del reino produce es convicción. Por eso hay gente que llega y siempre siente: ay, lo está diciendo por mí. Ay, está predicando algo, alguien ya le contó algo, alguien ya le dijo algo. No, es que la convicción de la cultura del reino. Y es lo que hace la cultura del reino. La cultura del reino es que la voluntad de Dios es más fuerte. ¿Se acuerdan? Que el reino de Dios tiene con intención de influenciar con sus principios. Está bien llegar como estamos, desordenados, porque la iglesia para eso está. La iglesia está para que usted llegue a un desorden, no para que usted siga viviendo desordenadamente. La iglesia está para aceptar toda persona. ¿Qué si es afeminado? Acéptelo, pero no se quede afeminado. ¿Qué si es homosexual? Acéptelo, pero no se quede homosexual. A mí me tocó bautizar y alcanzar un homosexual que llegó aquí. Llegó, oramos por él, lo liberó el Señor, se bautizó y después se fue. La gente llega. Es que ¿qué pasa si batalla con el vicio? No importa, que llegue como llegue. No lo corramos, llegue. Pero la cultura debe producir cambios en ellos. La cultura del reino debe producir que cuando entren en ese lugar digan: ya no quiero ser de esta manera. ¿Por qué es tan importante? Porque el reino de Dios siempre se manifiesta con la cultura. Siempre. Si yo soy hombre casado, como el día de hoy no traje ni mi anillo. Se me olvidó, ni se no lo dejé. Salí rápido de la casa desde temprano. Cambiaron los planes de pensar que iba a estar en casa. Cambió, tuve que ir de emergencia a San Diego. Pero dice: bueno, pero el anillo es la cultura. Como yo me conduzco al diario y yo hacer saber que yo estoy casado, y yo saber y poder, porque es parte de la cultura, porque dentro de lo que entro yo enseño los valores que Dios me ha dado. Lo mismo sucede con usted. Los principios que usted enseña, lo enseña en todo lo que usted hace, sus hábitos, sus costumbres, sus acciones. ¿Cómo te comportas bajo presión? ¿Cómo? Cuando todos los demás te están maldiciendo, tú también le avientas unas anacondas con la lengua. Mi abuelito decía víboras. ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas? Es la cultura. Es la cultura. Por eso Jesús mismo dijo: yo no soy de este mundo, y mi pueblo tampoco es de este mundo. Van de pasada, por lo cual tú y yo debemos de actuar diferente. Una de las culturas, somos generosos, usamos cada oportunidad para dar. Ávaros, no somos ávaros, no somos tacaños, somos dadivosos. ¿Cuánto tenemos que dar? Número uno, doy todo lo que tengo, porque entiendo que la cultura del reino, yo no soy dueño, solamente soy administrador de los bienes de Dios. Pero yo trabajo tan duro, ¿qué tiene? No soy dueño de todas maneras.
Prefiero que me rinda. ¿Cómo me rinde? Cuando yo digo, yo no soy dueño, soy administrador de todos los recursos que Dios me ha dado. Soy agradecido, Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, gracias por esta noche, gracias por lo que me has permitido. En la cultura hay adoración, Señor. Te adoro en la mañana, te adoro a mediodía, te adoro en la noche. Señor, estoy adorándote, reconociéndote, Señor. Levanta tus manos. Señor Jesús, gracias por este día. Se trata de ti, se trata de ti.